a que vayas a tu Biblia, a 1 de Samuel. Estamos estudiando. Vamos a quitar la pausa al estudio del libro de Samuel, que finalizamos el año estudiando este libro impactante. Nos da una cuota de realidad que es importante que tú y yo tengamos claro, que tengamos presente, y son aspectos muy de la religiosidad. Te explico. Como iglesia lo que hacemos es estudiar la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque de esa manera podemos comprender mejor las Escrituras, como te decía. Cuando las comprendes bien, las aplicas bien y vives un cristianismo como la Biblia realmente pide que sea vivido. Y también porque de esa manera tú puedes ver el contexto, puedes entender lo que está pasando en aquel momento que relata la Escritura, y podemos traer todo eso a nuestra realidad y podemos aplicarlo. Y ya vamos por el capítulo 6 de 1 de Samuel. Y ya a este punto es probable que, espero yo no los hayas olvidado, pero ¿te acuerdas quién es el Cana? Para los que estuvieron desde el inicio de 1 de Samuel, ¿te acuerdas quién es el Cana? Un hombre muy religioso, muy juicioso en su religión. Él ofrecía sacrificios al Señor. Sin embargo, al mismo tiempo, lamentablemente este hombre tenía 2 mujeres. Y aprendimos que la religiosidad de este hombre es bastante decepcionante, y aprendimos también que es lo que vivimos hoy en día, que es el tiempo de los jueces. También quizás ahora voy a usar unos minutos para ponerte en contexto. En este tiempo, la Biblia asegura que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y a este punto también entendimos por qué sucedía eso, porque allá en el capítulo 3 nos dice que escaseaba la palabra de Dios. No habían profetas que dijeran lo que Dios verdaderamente había dicho. Entonces cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero tenían su propia religión instalada. Ellos tenían actividad religiosa, ellos quizás calmaban su conciencia de esa manera. Pero muchas cosas estaban mal. ¿Te acuerdas quién era Elí? ¿Te acuerdas quién era? El sumo sacerdote. Aprendimos que era incompetente, era alguien que no sabía hacer el ministerio como debía hacerlo. Y sus 2 hijos eran también ministros, eran sacerdotes enfocados en las ofrendas. ¿Te acuerdas lo que hacían con aquellas ofrendas? Dice que a libre voluntad y sin deber hacerlo, tomaban de esas ofrendas. Y vimos que esto es algo que todavía sucede. Hay muchos ministros incompetentes que abren la Biblia y irresponsablemente enseñan cualquier cosa, están enfocados en las ofrendas. Y uno piensa, ¿cómo puede alguien vivir su cristianismo en un ambiente así? Pero vimos que Ana, la mamá de Samuel, que ahora es un hombre de Dios, que Dios está formando, fue dedicado al Señor. Y es bien interesante porque Samuel verdaderamente fue dedicado al Señor. Vamos a ver que está dedicado al Señor y va a ser un hombre de Dios. Dios lo está formando en un ambiente muy contrario. Pero también posteriormente, también vimos en el capítulo 4 y capítulo 5 que Israel fue derrotado ante los enemigos. Estos enemigos eran los filisteos. Y te acuerdas que cuando perdieron la primera ocasión, dijeron religiosamente, traigamos el arca de Dios. Porque el arca de Dios representaba la presencia de Dios, y si tenían la presencia de Dios, tenían la victoria. Pero lo hicieron religiosamente. Es como usar un atuendo o ser muy supersticioso con algunos aspectos y desobedecer abiertamente a lo que Dios dice. Y ellos fueron derrotados. Y te acuerdas también que el arca fue tomada por el enemigo, y ahora voy a aterrizar para caer en el capítulo 6. Fue tomada por el enemigo y vimos algo muy triste que también sucede en nuestros días. Es que Dios fue, y hasta es difícil pensarlo, Dios fue rebajado. El arca fue puesta en un templo pagano al lado de un dios pagano y un poco por debajo de un dios pagano. Y Dios se encargó de vindicarse. Él no necesita de nosotros, Él sigue siendo Dios. Y postró a aquel dios que se llamaba Dagón. Pero después los filisteos no solo rebajaron a Dios, que es lo que hace nuestra sociedad el día de hoy. Rebaja a Dios, y cuando lo rebaja, entonces le responsabiliza de la situación en la que estamos viviendo. Y los filisteos, cuando se vieron con enfermedades, cuando Dios les juzgó, dicen, no, el responsable aquí es Dios. Claro, primero le rebajan, luego le responsabilizan, y cuando nadie quería tener esa arca por lo que representaba para ellos,
era juicio contra ellos. Llegan y luego de rebajarlo, luego de responsabilizarlo, lo rechazan. Y dicen: nosotros no queremos esa arca con nosotros, porque Dios nos hace mal. Puedes imaginarte esto, es terrible. Pero hay personas hoy en día que piensan que eso es así. Y mira cómo arranca el capítulo 6. Dándote un poquito de contexto de este tremendo libro, dice capítulo 6, verso 1. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos, ¿cuánto? 7 meses, 7 meses, como papa caliente, nadie la quería. No, es porque les llegaron úlceras. ¿Te acuerdas que en la palabra original también pudo haberse tratado de hemorroides? Una situación muy penosa, vergonzosa, y entonces ellos están ahí que no quieren esa arca, pero no saben qué hacer, y ya pasaron 7 meses. Esto me hace pensar, ¿cuánto tiempo puede estar alguien sin la presencia de Dios? Lo que simbolizaba el arca era la presencia de Dios. 7 meses, donde Israel, aunque ya no tenían comunión con Dios, tenían el arca que simbolizaba eso. Y han pasado 7 meses y ellos están ahí en una situación deplorable, espiritualmente hablando. Pero lo que vamos a aprender, fíjate, en este capítulo, tiene que ver con un aspecto o una combinación que quizá pensamos que no es posible. Y es la irreverencia. Y aquí no pregunto quién que se considera reverente o irreverente. Quizás más la pregunta es: ¿será que alguien religioso, cuando tú piensas en alguien religioso, sea cualquiera la denominación, sea cual sea la afiliación, tú piensas, un religioso es respetuoso, reverente? Yo espero que nosotros no nos consideremos religiosos, pero sí dentro de una relación con Dios, y que esta relación con Dios vaya acompañada del respeto que Dios se merece. Porque a veces pensamos, no, pero él tiene su religión, entonces como religiosidad irreverente, yo no encuentro la combinación. Sabes, un poco de realidad colombiana acá, fíjate. En cuanto a afiliación religiosa, un artículo citó una encuesta global de Ipsos en el 2023 que indica que el 70,9% de los colombianos se identifican como católicos. Muchísimo, muchísimo. Y solo el 16,7% como protestantes. Aquí ponle cristianos evangélicos si quieres verlo así. Es una encuesta, es una encuesta. Es decir, que 45.836.506 personas en total se consideran creyentes en Dios, que visitan regularmente a una iglesia o no, y ahí están. Eso es lo que ellos creen. Y quizás, yo no sé si alguien tiene calor. ¿Sí tienen? Sí tienen, ok, entonces dejémoslos. Ok, pero al mismo tiempo, entre estos 49 millones de casi 53 millones que somos en total acá en Colombia, fíjate, el 12% de los hombres y el 6% de las mujeres inician su actividad sexual antes de los 14 años. Pero la cifra es bajita. Sí, pero fíjate en la edad, porque esto va creciendo conforme va avanzando la edad. Hay mucha promiscuidad. También en el 2024 se sabe que el 1,3% de la población colombiana de 18 años o más se identifica como parte de la comunidad LGTBQ+. Ya tiene un tema con la identidad de género. Esto corresponde a 490,000 personas diciendo lo que la Biblia dice sobre la identidad sexual no es otra cosa. Y esto se combina en nuestra sociedad. Violencia. En los primeros 5 meses del 2024 se reportaron casi, 64,000 casos de violencia intrafamiliar, la cifra más alta registrada, o sea, se disparó. En una sociedad religiosa que confiesa que cree en Dios, que visita una iglesia, cualquiera que sea, el respeto a la vida. En el 2023 Colombia experimentó un aumento significativo, tanto así que según el informe de Profamilia, entre enero y julio del 2023 se registró un incremento del 36,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Se atribuye a la despenalización del aborto en Colombia, que permite la interrupción del embarazo hasta la semana 24 de gestación. Es una cosa increíble. No hay respeto por los valores morales, por los valores matrimoniales, por el valor de la vida. Y sabes, yo pienso que la falta de respeto a Dios y a los principios bíblicos erosiona la moralidad en una sociedad. Ahora, a nivel personal, conlleva decisiones desacertadas. Y aquí mira 2 escenarios. Por desconocimiento de los principios bíblicos
o también por el conocimiento de los tales, pero la falta de aplicación de eso que conocemos. Y entonces nos hace pensar que nosotros nos consideraríamos reverentes a Dios, pero estamos en una sociedad que no lo es. Y existe la posibilidad de que tú y yo en algunos escenarios, en algunos aspectos de nuestra vida, no estemos siendo lo suficientemente respetuosos hacia el nombre de Dios y hacia su persona. Por eso lo que vamos a ver, fíjate, que en 1 Samuel, vamos a estudiar todo el capítulo, es a qué se debe. ¿A qué se debe esa religiosidad irreverente? ¿Por qué esa combinación? Y debemos, por supuesto, evaluarnos cada uno de nosotros. En primer lugar, tiene que ver con una ignorancia intencional. ¿Y quién es intencionalmente ignorante? Uno piensa, no, yo desconozco la Biblia, pero no es mi intención, no es mi intención. ¿Sabes que me estoy refiriendo a una ignorancia de aquellos que se han cerrado a creer lo que la Biblia dice? Se han cerrado a la posibilidad de creer en el Dios de Israel. Este es en el caso de los filisteos. A los filisteos tienen 7 meses de que les va mal. Ellos saben de la superioridad del Dios de Israel sobre su Dios Dagón, ¿te acuerdas? Pero ellos siguen en su paganismo, siguen siendo supersticiosos, siguen en sus malos caminos. Dios está confirmando que Él es Dios y ellos han decidido ignorar a Dios o ignorar la realidad acerca de este Dios. Esto me recuerda a un texto ahí en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 5, que dice, si lees el contexto, habla de las mentes brillantes, esos científicos que no creen en la palabra de Dios, creen en lo que ven, nada más. Dice, estos ignoran ¿cómo? Voluntariamente. Han decidido ignorar a Dios. Han decidido no leer la Biblia, han decidido vivir su religión, han decidido seguir en sus caminos, seguir en su pecado, seguir en su obstinación, seguir en lo mal que les está yendo, pero no reconocer que Dios es el verdadero y vivo Dios de Israel. Dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Ellos ya tomaron la decisión de no creer. El primer grupo que vas a ver en esta porción, en la mitad de este capítulo, tiene que ver con filisteos que intencionalmente han ignorado a Dios. No conocen de Dios, y por eso vas a ver que hacen varias cosas. La primera de ellas, fíjate, es que tienen una perspectiva equivocada. Ya la mencioné y en esto voy a avanzar rápido. Lo primero que dicen es, ¿te acuerdas? Cuando profanan el arca, cuando rebajan a Dios y le dan un trato irrespetuoso, y ni hablar de la gente que tan descuidadamente hace chistes acerca de Jesús. Yo no sé si conoces a alguien que se ha atrevido a hacer algo como eso, que hablan mal de Dios, que dicen, si Dios es bueno, ¿por qué suceden estas cosas malas en el mundo? Porque la perspectiva es equivocada. Están diciendo el problema es Dios que permite todo eso. El problema es Dios que no detuvo lo otro. El problema es que la Biblia no es eficaz. ¿Sabes? El problema somos nosotros. Y los filisteos no quieren llegar a ese punto. Tanto que tienen el arca 7 meses y dicen, y mira qué feo esto, pero es que en el capítulo anterior tú puedes revisarlo. Deshagámonos de Dios, alejémoslo de nosotros, porque entre más cerca está, peor nos va. Y se equivocan. Ellos deberían convertirse a este Dios. Pero no solamente la perspectiva es la equivocada, sino que buscan consejo en las personas equivocadas. Ahora sí, caemos en el verso 2, dice, entonces los filisteos, llamando, ¿a quiénes? A los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera le hemos de volver a enviar a su lugar. Lo que están diciendo es, antes de consultar al Dios de Israel, a la ley de Moisés, consultemos a nuestros líderes religiosos, que nuestros asesores extrabíblicos, y por eso me refiero, que nos digan algo, pero no de la Biblia, no, de aquí no, que nos diga qué hacer, Y sabes que ahí nosotros podríamos pensar en tantas opciones, pero esta era la práctica
de esta sociedad y vas a ver que es una práctica que todavía persiste. Sabes que en Deuteronomio capítulo 13, verso 14 dice, porque estas naciones que vas a heredar, dice, ¿a quienes escuchan? A agoreros y a adivinos. ¿Qué hacen? Oyen. Dice, mas a ti no te ha permitido esto Jehová. Dios está advirtiendo a la nación de Israel que no caigan en eso. En Levítico 19:31 dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios, pone la firma a Dios. El que lo está diciendo soy yo. Pero nosotros, y aquí quizás es bueno hacer el ejercicio, ¿cuántas veces tomas decisiones sin consultar a Dios? ¿Cuántas veces tu criterio está gobernado por aspectos de este mundo? Por lo que te dijo el mejor amigo, por lo que te dijo un papá inconverso. Y no todo es malo, por favor ten cuidado, es un tema de discernimiento. Pero cometemos el error, fíjate, de ser irrespetuosos con la palabra de Dios, de decir, no, esto no sirve, esto no me sirve. A mí me sirve más lo que me dijo mi mejor amiga, que debo vengarme. A mí me sirve más la forma en que piensa mi jefe. A mí me sirve más este libro de superación. A mí me sirve más otras cosas, excepto la palabra de Dios. Incluso en algunos casos, no es que toda la psicología esté mal, pero el problema es poner la psicología por encima de la Biblia. Y ellos tienen a sus propios sacerdotes, como la gente tiene a sus propios sacerdotes en su religión, y van y consultan. Y le dicen, mira, yo no entiendo esto. Y estos, vas a ver con lo que salen, es una cosa terrible, terrible. Pero en nuestra sociedad, mira, y yo espero que nadie, por supuesto acá, esté pensando que para este año hay que leer las cartas. Yo no sé si alguien acá sabe leer la mano. ¿Sabes que hay varias líneas? Hay varias líneas, y en la línea de la vida, la línea de la muerte, la línea de... Qué terrible, qué terrible. O el horóscopo. Antes de saberte el orden de la Biblia, te sabías el orden del horóscopo, ¿verdad? Géminis en lugar de Génesis. Sí, como... Y muchas personas en nuestra sociedad van, como te dije, al psicólogo antes que al Señor, van al horóscopo antes que a la Biblia y menosprecian la Biblia. Y la irrespetan totalmente, totalmente. Es terrible el solo hecho de pensarlo. Pero entonces hacen la pregunta equivocada. ¿Te acuerdas cuál fue? Van a sus líderes que no saben nada de la Biblia, no saben nada, inventan. Ya vas a ver lo que inventan. Pero hacen la pregunta equivocada. Ellos dicen, ¿qué haremos del arca? Es que el problema es Dios. Y antes que cambiar, mejor alejémoslo de nuestra vida, porque entre más cerca estoy de Él, más me demanda. Y entonces lo que ha sucedido es que nos ha ido mal, y nos ha ido mal por su culpa. A mí me fue mal en el trabajo, hermano, porque desde que llegué al Señor y empecé a ir a la iglesia, las cosas me fueron contrarias. No, es porque llegas tarde y porque eres negligente y debes aprender a ser diligente. No, pero es que mira, yo me enfermé. Todos enfermamos. Pero empezamos a responsabilizar a Dios y dicen, tenemos que deshacernos del arca. La clave es alejar a Dios de nosotros. Y qué triste, porque la pregunta acertada debió ser, ¿en qué estamos mal? Si me está yendo como me está yendo, si estoy teniendo problemas interpersonales, si en mi matrimonio hay frialdad, si con mis hijos hay rebeldía y hay mucha fricción, si no puedo dormir en la noche, si no funciono bien en el día porque no dormí bien en la noche, ¿en qué estoy mal? Porque Dios me está haciendo contrario, está llevándome a un punto de quebranto para que yo diga, Señor, ¿en qué estoy mal? Pero los filisteos dijeron, no, el que está mal aquí es el Señor. Y entre más lejos, mejor. Y aprendimos anteriormente que eso es terrible. Y entonces, acá en 1 Samuel, lo que les recomienda, esto lo lleva a pasos equivocados. Y todo tiene sentido. O sea, las personas equivocadas te van a recomendar los pasos equivocados. Y lo que viene es terrible. Dice, verso 4, y ellos dijeron, verso 3. Ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios, del Dios de Israel, no la enviéis vacía,
sino pagadle la expiación. La expiación es para borrar la culpa, es un ritual para borrar la culpa. Dice, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? O sea, ¿qué hacemos para que se borre esta culpa que tenemos y este castigo que sufrimos? Dice, ellos respondieron, conforme el número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro. ¿5 tumores de oro? Eso es lo que le van a ofrecer a Dios. Pero ¿y cómo lo dibujan? No sé. ¿Cómo se dibuja un tumor? ¡Qué terrible! Y dice, y 5 ratones de oro. Y ahí uno piensa, ese sí está bonito, porque Mickey Mouse sí podría verse. Vas a ver que no, vas a ver que no. Porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Una pequeña explicación acá. En el contexto no han sido mencionados estas ratas o estos ratones. Lo más probable es que ellos también estaban sufriendo una plaga de ratas. Lo más seguro, porque es por la referencia que está haciendo acá. Entonces dice, verso 5, haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones, que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros, de sobre vuestros dioses, y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron y se fueron. O sea, está diciendo, no tiene lógica lo que les estamos recomendando. Y uno piensa, no, pero está bien porque están tratando de darle algo a Dios. Ok. El problema es que lo que le están dando es abominable, aborrecible, inaceptable. Es según lo que ellos creen, no está basado en las escrituras, están basados en sus creencias. Y toman sus creencias, toman la situación y son los sacerdotes, son los adivinos, son a los que consultan. Entonces lo que debes hacer es lo que hacemos en nuestra religión. Mira, reza, repite, haz, abstente, haz esto durante tantos días, vístete de tal manera. ¿Y dónde está eso en la Biblia? No está, no sé. Y los filisteos, esos son sus líderes. Mira, en nuestra sociedad, ¿cuántas personas están haciendo cosas religiosas irreverentes delante de Dios? Porque son contrarios a lo que la Biblia enseña. ¿Y por qué digo eso? Mira Levítico 11:29, dice, y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón Mickey, el ratón y la rana según su especie. Están tomando un animal inmundo. Pero es de oro, hermano. Sí, claro. Porque el que es religioso y es irreverente a la vez, lo que va a tratar de darle a Dios es algo de gran valor material, sin ningún valor espiritual, o sin ninguna base escritural. Pero yo le doy al Señor todo mi tiempo y todos mis recursos y todo quizás no todo mi dinero, pero mucho dinero, y yo solo lo mejor le doy a Él. Lo material, el Señor sabe que cuenta conmigo. Y si tiene un corazón correcto, eso está bien. El problema es que ellos lo que están haciendo es tratar de comprar el favor de Dios por medio de lo que dan. Quieres comprar el favor de Dios por medio de las ofrendas, por medio de la asistencia a los cultos, por medio del servicio, cosas que no son malas. El problema es la motivación. Y estos filisteos, en su religiosidad irreverente, piensan, a este Dios lo podemos bajar y podemos negociar con Él y podemos darle algo esperando algo a cambio. Yo quiero algo a cambio. Señor, yo te he dado esto y te he dado lo otro, ¿y por qué me das una rata? Eso es inmundo. Pero es que eso es lo que yo creo, Es una situación verdaderamente lamentable. Y después, mira en Deuteronomio 28-27, en cuanto a los tumores. Si ves el contexto, tiene que ver con la desobediencia. Dios le dice a Israel, si ustedes desobedecen, lo que les va a pasar es esto. Y dice, Jehová te herirá con la úlcera de Egipto. ¿Y con qué más? Con tumores, con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. Algo similar pasó con los filisteos, que estaban siendo irreverentes,
estaban rebajando a Dios, estaban responsabilizando a Dios, estaban rechazando a Dios, estaban diciendo el problema es Dios, no soy yo no quiero cambiar, yo quiero seguir así. Pero en nuestra religión ofrezcámosle algo. Y fíjate que se basan en sus creencias paganas, pero también cometen otro error de lo que viene a continuación. Es que ponen su juego de circunstancias por encima de lo que la Biblia enseña. Mira, no cometamos el error de prestar más atención a lo que las circunstancias nos dicen que lo que la Biblia nos dice. ¿Por qué digo esto? Avancemos acá, mira, verso 7. Sigue la recomendación de estos sacerdotes terribles. Dice, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Dice, tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya, y observaréis. Si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y miren, bien obedientes, verso 10. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y las encerraron en casa sus becerros. Dice, luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, esto es en Judá. Dice, y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Ahora te lo explico. Lo que dicen es, probemos si esta contrariedad, si nos está yendo mal, y si hay mano de Dios en esto, o esto es chiripa. No sé si se te ha cruzado ese pensamiento alguna vez. ¿Será que estoy pasando por esto, enfermedad, hermano, estamos en una situación bien difícil, pero y quizás reconoces algún pecado, una práctica de pecado en la que no deberías estar, y tú dices, esto es por eso, y es el Señor el que me está estorbando el camino y me está disciplinando en algunos casos de los que son hijos de Dios. Pero a veces dices, no, quizás solo es chiripa. Entonces sigamos como estamos porque no es el Señor. Y lo que proponen, fíjate, lo que proponen es terrible, porque lo que dicen es, pidamos señal acá, observemos el juego de circunstancias y pidamos a Dios que compruebe que es Dios y que Él es el que realmente está detrás de todo esto. Y la forma en que lo hacen es poniendo un escenario bien adverso, bien poco probable, bien extraordinario. ¿Cuál es? Primero, las vacas. ¿Quiénes alan las carretas? Los bueyes. ¿Has visto vacas alando? No está en su naturaleza. Y nunca se había puesto yugo sobre ellas. Entonces, pongámoslas, porque lo más probable es que no. Y si sucede, esto es extraordinario. Pero no solo eso, no cualquier vaca. Traigamos vacas que acaban de parir. Porque en la naturaleza de la vaca lo que va a hacer es ir tras su ternero, porque están al cuidado de los terneros. Esta es la naturaleza de la vaca. Y dicen, si la vaca no se devuelve, o sea, con el yugo, y no se devuelven a sus becerros, eso es muy extraordinario, Pero además, si ellas no solamente siguen juntas con el yugo, no solamente no se devuelven a sus becerros, sino que se dirigen no en cualquier dirección, hacia Bet-Semes, en dirección hacia Judá. Entonces, ahí tienes 3 elementos. Si esos 3 elementos se dan, entonces sí es. No, si el jefe llega con nariz de payaso y con un zapato diferente del otro, entonces este es el trabajo que... No, si me dice mi amor a los 3 días y me da un besito en la frente, entonces él es.
Él es el indicado. No, si me aumentan el salario en enero, pero no, me lo triplican en enero. Entonces, esto es. ¿Sabes qué? Es un gravísimo error. Y a veces hasta lleva a superstición en algunos casos. Cuando nos mostramos irrespetuosos a la palabra de Dios y decimos, no, yo vivo de acuerdo a circunstancias. Y se usa esta expresión que sí está en la Biblia como abrir puertas o cerrar puertas. Y cuando se abre una puerta tú dices, no, sí, yo me puedo ir al extranjero. Porque, es que Dios me abrió puerta con un coyote que contacto de... Es que el juego de circunstancias. Y olvidamos lo que la Biblia nos dice. La forma en que la trasladaron fue una cosa espantosa, porque ignoraban las Escrituras, ignoraban la ley de Moisés y no estaban interesados en convertirse al Dios de Israel. Por eso miren Números 7:9 dice la manera, ¿te acuerdas cómo llevaron el arca a los filisteos que acabamos de leer? En una carreta. Pero dice en Números 7:9 cómo debía ser. Dice, pero los hijos de Coat, que son levitas, dice, no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Ellos llevaban los utensilios del tabernáculo y el arca debía ser llevada por levitas, por sacerdotes, no cualquiera, no sobre una carreta, sobre sus hombros. Pero los que ignoran intencionalmente dicen, ¿y usted para qué ora? ¿Y usted para qué va a la iglesia? ¿Y usted para qué sirve? No, mira, es esta la manera de hacerlo. Y claro, el desenlace es fatal para ellos. ¿Pero y cuál es? Yo no lo veo. Terminan lejos de Dios. Lejos de Dios. ¿Quieren bienestar en esta vida? Lejos de Dios. ¿Puedes pensar en ese escenario que sea posible? No es posible. Ellos siguen en su paganismo, siguen siendo irreverentes. Y la segunda cosa, mira, ahí en nuestro texto, no solamente hay quienes le ignoran intencionalmente, no saben. Esta segunda sección creo que se va a acercar más a nuestra realidad, porque no se va a referir a los que no saben, sino a los que sí saben qué hacer. No ignoran, no es que no entienden, sí saben, sí entienden, pero son indiferentes y esta indiferencia es imprudente, les lleva a algo desastroso. Mira el verso 13, dice, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y ¿qué pasó? Se regocijaron cuando le vieron. En su religiosidad, y esto es algo que todavía se ve, porque son elementos comunes a lo largo de la historia, y no digo que las emociones estén mal, pero hay algo muy sensorial, hay sensaciones, despiertas sensaciones, donde ellos están laborando en su vida cotidiana, tienen 7 meses de no tener el arca del pacto, alejados de Dios, viviendo su propia religión. Pero ahora piensen ellos, de repente ven, ¿qué ven? Si estás poniendo atención, ¿qué ven? Ven a unas vacas alando una carreta. ¿Y qué había dentro de la carreta? El arca del pacto. Y cuando ven eso, y la ven sola, porque los filisteos venían detrás como observando. Y entonces se alegran. Y dice que, ¡qué increíble! Hubo una sensación, ¿sabes? Es como tener reuniones el día de hoy que apelan solamente a la emoción. Y decir, no, y apelando a la presencia de Dios, pensando que la presencia de Dios equivale a una experiencia emocional. ¿Sabes? Es curioso, aquí, pequeño dato. Cuando tú buscas la connotación de esa palabra se regocijaron, significa que fue 2 cosas. Espontáneo, de repente, y efímero, que no dura. O sea, se alegraron y pasó. Es como en los cultos donde apela la emoción y el llanto. No digo que esté mal, el problema es ser gobernados por eso o que el cristianismo se trate solamente de eso. Pero creen que eso es y hay una emoción fuerte, espontánea. Viene el arca del pacto. ¡Qué increíble! Mira, es el arca. Y como no tenían binoculares, ¿verdad? Entonces, sí es. Se alegran.
Y entonces, ¿qué sucede a continuación? Dice verso 14. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod 1, por Gaza 1, que eran las 5 ciudades principales, si te acuerdas. Dice por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, perteneciente a las 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Y uno piensa, sí, pero hubo sensación, emoción, hubo sacrificio también. Ritual. ¿Y qué ofrecieron? ¿Qué ofrecieron? ¿Las vacas? ¿Los ratones? ¿Los tumores? Y las joyas. Y entonces uno piensa, pero hicieron bien, porque hay que darle todo al Señor. En unos minutos te muestro algunos textos que hablan de lo que Dios había pedido, y no eran vacas, no eran ratones de oro, no eran tumores de oro, nada de eso. ¿Qué problema, fíjate, es darle al Señor algo que Él no ha pedido? Y qué bueno es darle lo que Él sí te ha pedido. Te ha pedido ser tu prioridad. Él ha pedido tu vida y tu corazón. Él te ha pedido santidad, y vas a ver que es algo que descuidaron terriblemente. Pero entonces ellos piensan, si ahora estoy hablando con israelitas, conocedores, tienen el arca ahí, dicen, y las vacas ahí, ¿verdad? Es como cuando ves las vaquitas, y nos da sentimiento las vaquitas cuando ves que van en un camión. Yo puedo pensar cuando vamos con mi esposa y vemos ya sea los cerdos pequeños o las vacas, tú sabes que van al rastro y tú sabes qué va a pasar. Y uno dice, pobrecitas, y bien bonitas las vaquitas. ¿Sí o no? Aquí en Colombia son bien bonitas, son muy bonitas. Son bien bonitas con lechuga, tomate. No, pobrecita, yo soy vegano. Los israelitas dicen, ¿y estas 2 vacas qué hacemos? Démosle, ofrezcámosle en sacrificio. La sensación, la algarabía, gobernados por las emociones. ¿Y qué hacemos? Démosle al Señor un grito de júbilo, démosle en toda nuestra emoción, démosle dinero impulsivamente, démosle lo que sea, lo que se me ocurra. Pero eso no está en la Biblia. No importa. Este es el momento. Qué fatal, qué terrible, porque ellos conocían, ese sacrificio no era acepto, y sabemos que el sacrificio acepto es Jesús, entregado en una cruz, viviendo una vida perfecta, muriendo en la cruz por nuestros pecados, derramando su sangre, la única que puede limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, y resucitar al tercer día, para que nuestra fe no sea en un Dios muerto, sino en un Dios vivo que venció la muerte y que venció el pecado. Y nos hace vencedores aquellos que ponemos nuestra fe en Él. No cualquier sacrificio, no cualquier cosa, no lo que se te ocurra, no lo del momento, no las emociones al rojo vivo. No. Por eso, si a pesar del sacrificio no hubo salvación, hubo muerte. Dice el verso 19. Entonces, hubo emoción, hubo espontaneidad, hubo sacrificio. Pero dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo 50,070 hombres. ¡Wow! Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad.
este texto hace pensar 50,000, 70 hombres, qué barbaridad. ¿Cómo 50,000, 70 hombres pueden mirar dentro del arca? Eso era profanar. No cualquiera podía hacer eso, solamente el sumo sacerdote podía hacerlo una vez al año y ya vas a ver lo que tenía que hacer. No puedes llegar a Dios a tu manera o de manera descuidada, especialmente si lo sabes. Mira, y yo creo que aquí nosotros sabemos cómo debemos servir a Dios, sabemos cómo debemos acercarnos a Dios, sabemos con qué actitud debemos llegar, sabemos que debe ser con humildad, sabemos que debemos respetar su palabra, debemos respetar su persona, debemos alabarle no solamente de labios, sino también con nuestra vida. Hay muchas cosas que sabemos, pero aún así somos bien descuidados y nos acercamos a Dios como acercarnos a cualquier persona. Y así hicieron ellos. Fueron curiosos. Yo no sé si realmente 50,000, 70 hombres hicieron fila para ir y ver, entonces, y el otro, y ver. El texto no lo asegura, no lo descarta, no lo asegura. Es probable que solo algunos lo vieron y la consecuencia fue para todos los que estaban ahí, porque su actitud estaba siendo terrible, ofreciendo vacas, ofreciendo ratas de oro, tumores de oro, en su espontaneidad. Terrible irreverencia. Y siendo religiosos. Esto es lo más tremendo. Mira Levítico 22, verso 18. Y si quieres seguir leyendo, solo te pongo el verso 18 acá. Dice, para que sea aceptado, ¿qué pidió? Dice, ofreceréis vacas recién paridas que se les pone el yugo por primera vez y no regresan a sus terneras. No dice eso. Dice, machos sin defecto, de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Y ellos dijeron, no importa. Pero también sabes que no cualquiera puede ver el arca del pacto y acercarse lleno de pecado y sin limpiarse. Sí, pero no importa, yo quiero ver. Yo quiero husmear, yo quiero probar si puedo tratar a Dios de esa manera y no pase nada. Tal vez es casualidad, tal vez es chiripa. Es lo que se me ocurre, pero leer la Biblia, no, qué pereza. Mira, religiosidad irreverente es una cosa espantosa. Después nos quejamos de que nos equivocamos en nuestras decisiones y realmente nos equivocamos en nuestra actitud. No queremos cambiar, no queremos reconocer a Dios. Algunos lo ignoran voluntariamente, intencionalmente. Otros son impulsivos y son imprudentes. Es una impulsividad terrible en medio de toda esa espontaneidad. Y lo terrible, y como tú sabes, primero debe haber salvación y luego puede haber santidad. Y con esto voy terminando. Dice, verso 20, después de la mortandad, dice, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues, llevadla a vosotros. Aquí es donde debe haber una reacción en ti y en mí al respecto. No se le da a Dios lo que se te ocurra. Pero ¿y cómo saberlo? Lee tu Biblia. Lee la Biblia. Pero ya la leí, léela otra vez. Pero no la entiendo. Pregunta. Porque podrías estar viviendo una religiosidad pensando que estás bien y estás haciendo bien y estás haciendo mal. Cuando estás viniendo a la iglesia pero andas en otras cosas oscuras, en otras cosas indebidas, en relaciones que no debes, con pensamientos que no debes, con rencores que no debes, con actitudes que no debes, con avaricia, con idolatría hacia otras cosas, escuchando música que tú sabes que no deberías, frecuentando lugares que tú sabes que no deberías frecuentar, permitiendo cosas que tú sabes que deberías de tener. Lo sabemos. No estamos en la condición de los filisteos. Los filisteos no saben. Ese compañero tuyo de trabajo, ese jefe, ese familiar, ese amigo de la infancia que no quiere, ha cerrado su corazón, luego ha cerrado la Biblia y dice, yo no quiero, esta es mi vida, yo quiero estar lejos de Dios. Esa es una cosa. Pero nosotros sabemos, y sabiéndolo, debemos respetar
la santidad de Dios. Debemos respetarla. Nos volvemos muy simplistas, muy descuidados acerca de esa situación. Ahora, ¿tú sabes la santidad? La santidad es alejarte del pecado para Dios, no solamente alejarte del pecado. Si solamente te alejas del pecado, hace falta, te quedas ahí en el limbo. No, te alejas del pecado, te acercas a Dios. Es que cuando te acercas a Dios, te alejas del pecado. Si estás cerca del pecado, ¿de quién te alejas? Ok, de Dios, lo entendimos. La santidad debería ir después de la salvación. Cuando el sacrificio ofrecido no puede haber santidad. Pero cuando el sacrificio sí es, que es Jesús, y nosotros hemos puesto nuestra fe en Él, entonces sí puede haber santidad. Y para que entendamos la pregunta que hacen los de Bet Semes, y dicen, no, pero y si así las cosas con Dios, ¿quién puede estar delante de Él? Ustedes saben que Jesús puede estar delante de Él y ser el sacrificio acepto. Pero también dice, mira, en Números 4:20, está diciendo, mira, respeta las cosas de Dios. Es lo que va a decir este texto. Dice, Números 4:20, dice, no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas. Porque ¿qué va a pasar? Lo que pasó, ellos conectaron su conocimiento con la experiencia. Vieron el arca, murieron, y entonces Números 4:20, la embarramos, le embarré. No debí pegarle a mi jefe, no debí haber mentido, no debí haber seguido en eso. No debí perder los estribos ahí en la calle cuando se me atravesó el taxista. No debí romperle los vidrios, yo no sé. No debí ver eso, no debí repetir esto que yo sé que está mal. No, le embarré. Y después vengo a tocar las cosas santas como la palabra de Dios, la oración, la iglesia, los creyentes. Piensa en las cosas santas de hoy. Y lo estoy combinando de una manera inaceptable. Y Dios dice, conmigo no se juega. Conmigo no se juega. Es que yo he pedido santidad, y la razón, uno piensa, pero ¿y por qué ser santo? Y no tenemos el tiempo para verlo. Pero constantemente y reiteradamente la Biblia te dice, sed santos porque yo soy santo, suficiente. Es que al Dios que te acercas es santo. Y toda esa suciedad, lo que debes hacer es limpiarte. Deja de estar viendo eso pecaminoso, deja de estar escuchando eso pecaminoso que te ensucia, deja ese temperamento, deja esas amistades que te están hundiendo, deja esos lugares, deja de frecuentar eso que sabes que no debe ser, esa actitud. No le des entrada al pecado. Pero ya lo hice, le embarré. Entonces límpiate, porque va a haber consecuencias y lo sabes. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y entonces uno piensa, entonces yo no voy a ver al Señor porque yo no soy santo, yo peco. ¿Sabes que Hebreos es una de las cartas en el Nuevo Testamento con mucha base del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, en todo lo ritual? Porque toma ese ritualismo para que entendamos aspectos espirituales. ¿Y qué es lo que hace? Lo que está planteando es que el sumo sacerdote, siendo sumo sacerdote, una vez al año, para entrar a donde estaba el arca, lugar santísimo, dentro de ese templo, ¿te acuerdas? El tabernáculo en aquel momento, el templo en cierto momento histórico de Israel, pero para entrar hasta donde esté el arca, se tenía que lavar, tenía que haber sacrificio, tenía que haber derramamiento de sangre, tenía que lavar sus pecados, tenía que pedir perdón una y otra vez, y bañarse, y limpiarse, y ser cuidadoso, y bueno, al punto que, ¿sabes? Que le ponían una especie de campanitas en su vestimenta. Porque si las campanitas, si el sumo sacerdote entraba y moría porque no se había santificado, ¿qué sucedía? Moría. Entonces, si las campanitas dejaban de escucharse, mira qué problema. Ella no se oyó, quizás se murió. Y entonces hay que sacarlo. Ve tú.
¿No ve tú? ¿Sabes qué hacían? En cierto momento ponían una soga. Muy. Pero hey, es delicado. No te acerques a Dios sin considerar quién es, especialmente cuando sabemos. Porque cuando pensamos irreverente, no, yo no soy irreverente, hermano, yo soy respetuoso. Mire, yo leo la Biblia, yo oro pasito, yo no grito, yo vengo a la iglesia juicioso todos los domingos y yo ya empecé a servir. Yo estoy en Crece, no, yo estoy en matrimonios, yo estoy activo, yo estoy en alabanza, Sí, mira, no voy a menospreciar porque no, también sería un terrible error menospreciar el servicio al Señor. El servicio al Señor tiene un gran valor, gran valor. El problema es cuando eso que hacemos de gran valor al Señor, lo hacemos sin santidad. Cuando ya ni pides perdón por tus pecados. ¿Sigues? No dices, perdón Señor por esto que pensé. Señor, perdón por esto que hice. Perdón por cómo reaccioné. Perdón por cómo traté. Perdón por lo que vi. Perdón por lo que escuché. Señor, límpiame. Entiendo que estoy delante de ti y que esto que hago es para ti. Y yo he defraudado, yo he fallado, me han fallado. Perdóname. No voy a entrar a tu presencia descuidadamente. Porque mira, servir a Dios sin santidad es irreverente. Qué bueno si le sirves al Señor. Qué mal si lo haces sin santidad. Por eso luego de terminar este capítulo, yo creo que debemos examinarnos y decir, no, yo no sabía, yo soy como los filisteos. Sí, yo creo que he cerrado mi corazón y he cerrado la Biblia y no quiero nada, pero yo ahora sí quiero. Yo espero que ahora quieras y le entregues tu vida a Jesús. Por el otro lado estamos los que decimos, no, yo sí sé, y ahora me preocupa que sabiendo he descuidado la santidad del Señor. Estoy muy cerca del pecado y claro, me siento lejos del Señor, pero ahora yo quiero acercarme al Señor, pedirle perdón con todo el respeto que Él se merece y alejarme del pecado.